Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Estamos en un mes clave para la Iglesia Gracia y Paz, el mes del ayuno y oración, el mes de la victoria. La historia ya la conté muchas veces, pero va para aquellos que todavía no la conocen. Cuando fundamos Gracia y Paz, hace 10 años, Dios me dijo, si tú me das el primer mes, yo te daré los otros 11. Y entendí que es enero, por supuesto. Y entonces a partir de ahí, tenemos en el calendario de la iglesia que el mes de enero es un mes de ayuno, oración y mes de la victoria. Es muy sencillo, muy simple. Escoge un día de enero y ayuna y ora, por supuesto, busca la presencia de Dios, lee la palabra de Dios, pero es todo un día, y hemos visto resultados maravillosos. Por lo tanto, en ese domingo estamos todavía en el mes de ayuno, oración. Vamos a hablar hoy de la teología bíblica del ayuno. La teología bíblica del ayuno. Los errores que personas cometen al ayunar. Y errores que cometen aquellos que no lo hacen, que no ayunan. Por lo tanto, dividimos eso en dos partes. La parte 1 es hoy. Prepárate, agarra tu Biblia, pluma, cuaderno. Vamos a aprender en esa mañana. Teología bíblica del ayuno, primera parte. Y para eso tenemos que ir a la Biblia, por supuesto. Mateo capítulo 6. Jesús está confrontando la hipocresía de la falsa religión. Una religión que oprime. Por lo tanto, él usa ahí Cristo usa tres ilustraciones para empezar. Cosas que hacemos y a lo mejor hacemos mal. Mateo capítulo 6, versículo 12. Aquí vamos a empezar esa predicación, ese sermón de esta mañana. Prepárate, agárrate, porque estoy seguro que hay cosas que pensabas que sabía, pero no lo sabía. Mateo, capítulo 6, versículo 2, la palabra dice así: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Es curioso eso. Repito, son tres ilustraciones que Cristo da para corregir la falsa religión. Primero que habla es da limosna. No toquen trompetas. ¿Por qué eso? En el templo de Jerusalén, las alcancías para las ofrendas, digamos así, eran de cobre y tenían forma de trompeta. Y es por eso que los sacerdotes agarraban esas alcancías de cobre y las movían, haciendo ruido para ver quién había dado más, porque las trompetas o las alcancías en forma de trompeta se dividían por regiones de la ciudad y también por los pecados cometidos por las personas. Por ejemplo, había una alcancía para la fornicación, así de sencillo, Entonces arriba había escrito: aquellos que habían cometido ese pecado tenían que depositar ahí. Dependiendo de la alcancía más llenas, daban cuenta de cuál pecado se había cometido más en Jerusalén en las últimas 24 horas. Es muy raro, yo sé, pero así era en el tiempo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, tocar trompeta significa: no te alabes de lo que estás haciendo, hazlo. No tienes que contar a todo lo que estás haciendo, hazlo. Entonces los sacerdotes agarraban la alcancía y la movían y todos escuchaban, porque la alcancía tenía forma de trompeta. A eso se refiere ese pasaje. Ok, entonces habla de dar limosna, o sea, de ofrendar, ¿no? Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Personas que se creen muy espirituales y dicen: no, pues yo oré ayer 8 horas. Oh, qué bueno, síguelo haciendo, pero no tienes por qué contarlo, ¿verdad? Y la tercera ilustración, Mateo 6, de versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos y los escribas
hacía un montón de ayunos todos los años. Era parte común de su sistema religioso, pero necesitaba ser corregido ese sistema. Ahora, antes que podamos entender por qué la corrección y cómo fue la corrección, debemos entender en qué consiste el ayuno, para entender por qué lo estaban haciendo mal. Cuando Cristo dijo, cuando ayunéis, Ele está asumindo que eles já praticavam o ayuno e frequentemente, aí aunque lo hacían frequentemente, não entendiam o que estavam fazendo. Não é se ayunan, não, é quando ayunem. Fíjese bem nisso. Isso cambia todo, verdade? Cristo assumia que todos estavam ayunando, que todos ayunavam, pero não lo hacían de maneira correta. Eu estou muito consciente do hecho de que a todos nos gusta a comida, verdade? Não me digas que não. A todos nos gusta a comida, alguns muito mais, outros menos. Também estou muito consciente do hecho de que Deus, de uma maneira maravilhosa, queria que tuviéramos a plenitude de desfrutar todo o que há para comer, todo o que se pode comer. Gênesis capítulo 1, versículo 30, a palavra diz assim, perdão. E a toda bestia de la tierra, e a todas as aves de los cielos, e a todo lo que se arrastre sobre a terra, em que há vida, toda planta verde lhe será para comer. E foi assim. Isso disse Gênesis. Deus sabia que necessitávamos comer, e que efetivamente comeríamos. E Deus nos deu a maravilha del gusto, del sabor, para que a vida fuera mais rica e mais bendecida simplesmente al comer. Nunca te ha passado que comes um platillo e hasta cerra os olhos, comes e diz, porque é algo sabroso. Pues agradece a Deus, Deus te lo hizo e Deus te deu el paladar para disfrutar. El alimento, claro, é fonte de nutrição, mas também é fonte de comunhão. ¿Sabe por quê? Porque quando comemos com alguém, o mensaje que transmitimos é, me interessas. Quero saber o que pensas. Porque se comemos com alguém, vamos a platicar. A plática está associada a comer, a invitar alguém a comer, ou a ser invitado a comer. Quando Deus e dois ángeles visitaram a Abraão, comeram juntos, ¿te acuerdas disso? Foi uma cristofania, Cristo pré-encarnado, era Cristo e dois ángeles. E como sabemos que era Cristo? Porque esse ángel aceptou a adoração. Nenhum ángel acepta a adoração na Bíblia. Quando um ángel aparece no Antigo Testamento e acepta a adoração, esse é Cristo. Muitas vezes, na história do Antigo Testamento, pessoas se encaram ante um ángel e o ángel diz, não me adorem, não me adorem. Por isso sabemos que nesse passagem de Abraão e dos ángeles que foram sacar a Lot de Sodoma depois de Gomorra, sabemos que era Cristo. Pois quando Cristo e os ángeles se apresentaram, comeram juntos. Não me perguntes, aí sim entraremos em termos de angelologia. Os ángeles comem, não comem, não, os ángeles não comem. Pero Cristo sim. Cristo sim, 100% homem, 100% Deus. E a lo largo do Antigo Testamento, o povo de Deus se reunia para comer. Hasta hoje, por supuesto que é parte da comunhão. Claro que agora que estamos vivendo esse processo, não podemos visitar-nos, não podemos convivir, desgraciadamente, chegará o tempo em que sim lo haremos outra vez. Pero de maneira normal, os cristianos se reúnem para comer, para platicar. Porque acuérdate, quando tu te reúnes com alguém para comer, significa me interessas, quero saber o que pensas, quero platicar contigo. E hablando del ayuno, el ayuno não deve ser motivo de orgulho para aqueles que lo hacen. Os fariseus lo hacían e se orgulhavam. Isso era, não é correto. Os fariseus asseguravam de que todos supieran que eram santos, justos e muito espirituales porque ayunavam. E estes são os extremos a los que Jesus aplica o correctivo em Mateus capítulo 6. É o que estamos vendo esta manhã. Agora, quero que entendam que o alimento é bueno, o alimento vem de Deus e está bem comer. Pero aún assim, todavia, há lugar para o ayuno em nossas vidas. Todavia há lugar para o ayuno em nossas vidas. É uma necessidade de ayunar. Em nossa sociedade moderna, o ayuno quase sempre é mal entendido. A maioria das vezes, as pessoas ayunam sem sentido de ayunar. É como autoflagelação. Há pessoas que ayunam como castigo.
El enfoque es completamente equivocado. Se han escrito muchos libros sobre el ayuno en los últimos años. Tremendo. Y pareciera que no se ha escrito ninguno, porque la mayoría de esos libros tiene una postura no bíblica. Tengo aquí algunos ejemplos. Títulos como Ayuno, la super dieta de una señora llamada Shirley Ross. También está el ayuno como estilo de vida. Después está el ayuno, la dieta definitiva, escrita por el doctor Alan Cott. Y la lista sigue, sigue, sigue. Son livros com a postura não bíblica. Ayuno não é dieta. É o que vamos a ver. Cuidado com isso. Pessoas que ayunam para adelgazar acabam engordando. Porque a postura não é a correta. Ninguno de los livros que eu mencionei refleja o contexto bíblico de deixar de ingerir alimentos por período de tempo. Ninguno desses livros. O ayuno ha existido por muito tempo. Havia a crença de que os demônios entravam no corpo mediante o alimento. Uma crença do século XV. Então, quando as pessoas sentiam um ataque satânico em suas vidas, deixavam de comer para que não estuvieran ingerindo um demônio, porque pensavam que os demônios entravam por la boca através do alimento. E por isso ayunavam. De maneira incorreta e por motivos incorrectos, tal e qual como sucedió en la mayoría de las veces. Hay personas que ayunan buscando un beneficio físico, ¿no? Bueno, si bien es cierto que el ayuno provee una desintoxicación de tu organismo, ese es un beneficio secundario y no es una razón para ayunar. Ese es el plus que tienes al ayunar. La Biblia nunca presenta en ningún lugar el ayuno por razones físicas. Nunca. No vas a encontrar en la Biblia ninguna porción que diga que vas a ayunar por beneficio físico. No la vas a encontrar. Esta no es una manera bíblica de ver el ayuno, hermano y hermana, amigo y amiga de gracia y paz. El ayuno no es para que tu cuerpo sea hermoso. El ayuno no es para alimentar la soberbia. Y hay personas que ayunan, ojo con eso, hay personas que ayunan para disfrutar el momento de romper el ayuno con un banquete. Yo tuve el honor de estudiar en el seminario bíblico, seminario teológico Ana Sanders. En esa época era el Instituto Bíblico Ana Sanders. Un saludo para mis ex compañeros del instituto. Hoy en día es seminario teológico Ana Sanders. Y ahí todos los años se hace un ayuno de 3 días. Es fabuloso, es hermoso. Si nunca lo has hecho, entre en contacto con ellos para ver cuándo será el próximo, por favor, porque sí pueden incorporarse personas que no estudian en Ana Sanders. Y vamos a un lugar apartado, en un retiro espiritual, y son 3 días. Y nos enseñan de manera muy correcta. Rompe tu ayuno con una fruta. Porque tu organismo es como el motor de un carro. Primera velocidad, segunda, tercera, bueno, los carros manuales, ¿verdad? No puedes empezar a arrancar un carro en 5ª velocidad. Así es el ayuno. Desaceleras tu organismo y tienes que volver a acelerarlo, pero poco a poco. Por eso hay personas que equivocadamente hacen el ayuno para disfrutar, romper el ayuno con un banquete. Te digo una cosa, la preparación para la glotonería también es glotonería. Y es un pecado. Y es un pecado. Que quede claro. El ayuno bíblico nunca está aislado de su propósito. Calvino, uno de los impulsores de la Reforma Protestante en el siglo XVI, escribió eso sobre el ayuno. Eso escribió Calvino. Muchos, por ignorancia de su utilidad, subestiman su necesidad. Y algunos lo rechazan en su totalidad como superfluo, mientras que por otro lado, en donde el uso apropiado del ayuno no está bien entendido, fácilmente genera superstición. Eso dijo Calvino en el siglo XVI, y tiene toda la razón. Debe haber un contexto espiritual para que un ayuno sea bíblico. Eso es esencial y no se puede obligar a nadie a ayunar. Por ejemplo, en Gracia y Paz, ya comenté, el mes de enero, el mes de ayuno y oración, pero yo como pastor no obligo a nadie a hacerlo. Tenemos ese propósito,
pero cada quien es libre de hacerlo o no hacerlo. No hay una obligación. En la Biblia no vas a encontrar en ningún lugar que diga que hay una obligación. De hecho, sí hay un lugar. Hay un solo ejemplo en la Biblia donde el ayuno fue obligatorio. En el día de ayuno sigue siendo el día más importante de Israel, el día de Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Es por el mes de octubre. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al Santísimo Lugar una vez al año. Ese día es el día de ayuno. Yom Kippur, día de la expiación, día del perdón. Es el día más solemne del año. Todavía se lo sigue siendo. Después de las ceremonias prescritas con ofrendas, el sumo sacerdote entraba al Santísimo Lugar, ya lo vimos, donde estaba el arca del pacto, para rociar sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca de la alianza. Era un día de humillación y un recordatorio de la santidad de Dios y del pecado del hombre. El velo separaba a ambos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Había un velo que separaba el Santísimo Lugar del Santo Lugar. Había una separación entre Dios y el hombre. Y el pueblo ayunaba desde la tarde del día 9 a la tarde del día 10. Perdón. 24 horas de ayuno. El día de Yom Kippur. Es la única parte de la Biblia donde se dice que el ayuno era obligatorio para Israel. Bueno, yo creo que a esta altura ya tienes una idea del propósito del ayuno, después de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. El ayuno nunca está aislado de algo más. No es ayunar por ayunar. Tiene que haber algo más. Está conectado de manera inseparable con un sentido grande de ansiedad espiritual. Ansiedad espiritual. Un momento de confesión de pecado y de buscar el perdón de Dios. Pero ojo, no vas a ayunar, no te vas a autocastigar para obtener algo de Dios. No, lo vas a hacer porque ya tienes algo de Dios. Es agradecimiento. No es penitencia. Cuidado con eso. De hecho, los judíos llegaban al extremo, los judíos, al extremo de decir que en el día de la expiación, o sea, el día del ayuno, el día de Yom Kippur, se prohíbe, dice el Talmud, las leyes orales escritas, dice el Talmud que era prohibido comer, beber, bañarse, ungirse uno a sí mismo, usar sandalias o involucrarse en relaciones sexuales. Aún los niños no podían comer nesse día porque tenían que estar preparados para hacerlo cuando crecieran. Cuando eran jóvenes las cosas serían más fáciles, pero tenían que entender y mantener ese proceso de ayuno cuando fueran adultos. El Nuevo Testamento nunca nos obliga a ayunar. Ya aclaramos eso, ¿verdad? La Biblia nos manda a dar una y otra vez. Nos manda a orar una y otra vez, pero no nos manda a ayunar. Sin embargo, es interesante notar cómo encaja esa tercera parte con las dos anteriores en el pasaje que vimos al inicio, dar y orar. Mateo 6, versículos 2, 5 y 16. El ayuno, entonces, es un acto no obligatorio, espontáneo, voluntario y que trae beneficios primeramente espirituales y físicos, pero en una segunda etapa, en un segundo plano. El primer beneficio que tienes al ayunar es espiritual. El beneficio físico es un plus, no es lo primero. Cuando Jesús se encarnó, o sea, cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a este mundo, el ayuno había vuelto parte de la sociedad judía, era parte de la sociedad. Pero lo que comenzó como un ayuno verdadero, espontáneo, voluntario y de corazón, había terminado como un punto de demostración hipócrita de justicia personal frente a los hombres, aparentando ser lo que no eran. El ayuno había cambiado de propósito porque el hombre lo había hecho así. Se presentaban, las personas que ayunaban se presentaban como miserables, lo más que podían, y andaban desfilando por todos los lados, haciendo que la gente supiera que estaban ayunando para que pensaran que eran súper espirituales. Desgraciadamente en nuestras iglesias hay personas así. En todas las iglesias hay personas que ayunan y dicen que están ayunando para aparentar que son más espirituales que los demás.
É más, conozco personas que hacen competencias de ayuno. ¿Te puedes imaginar eso? Te pregunto, oye, la última vez que ayunaste, ¿cuánto tiempo ayunaste? No, pues yo ayuné un día. No. Yo ayuné 4. El otro año voy a ayunar 7. ¿Qué es eso? Regresamos a los rudimentos de la ley. Regresamos al tiempo en que el templo de Jerusalén estaba todavía de pie. El ayuno no es eso, no es competencia, es adoración. De hecho, ayunar es tan difícil, y no me digas que es fácil, ¿no? Ayunar es tan difícil que cuando decides ayunar sin ninguna motivación espiritual que te respalde, lo único que vas a pensar durante todo el ayuno es en comer. Si ayunas por ayunar, sin un contexto bíblico y sin un objetivo espiritual, todo lo que vas a pensar durante el ayuno es en comer. Y las personas que ayunan con propósito espiritual pasan todo el tiempo pensando en Dios, leyendo su palabra. Esa es la diferencia. El punto, hermanos y hermanas, amigos y amigas de gracia y paz, el punto es que los judíos estaban ayunando por otra razón. Y por eso Jesús tuvo que corregirlos. Su motivo básico era ser vistos por los demás. Ese era su motivo. Era para verse súper espirituales, súper piadosos. Se trataba del ego, delante del ego y de la soberbia. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, la palabra dice así. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ok, la última parte está bien, ¿verdad? Si bien que la segunda parte de esa declaración es bíblica, o sea, el diezmo es obligatorio, todos lo hacemos, la primera no lo es, porque el ayuno no es obligatorio. El ayuno es una decisión que tienes que tomar, pero no es obligatorio. El Talmud, que es el Código Civil y Religioso de Israel, nos dice que ayunaban el segundo, ojo con eso, el segundo y el quinto día de la semana. ¿Y por qué? Pregunto, oye, ¿por qué ustedes ayunan el segundo día de la semana y el quinto día de la semana? Porque Moisés subió al Sinaí para recibir la ley en el quinto día de la semana y descendió en el segundo día de la semana. Pero, aparentemente, lo que tenía una razón bíblica para ellos, tenía otra intención, que no era nada espiritual. Te voy a decir por qué ayunaban en el segundo día de la semana y el quinto día de la semana. Tú les preguntabas eso y te digo, no, es que Moshe, o sea, Moisés subió al Sinaí el quinto día, era un quinto día de una semana, y cuando bajó era el segundo día de una semana. Por eso ayunamos en el segundo día, el quinto día de la semana, pero no. Había una otra razón. ¿Se acuerda que habíamos dicho que ellos ayunaban para que la gente viera que estaban ayunando? Ok, ahí les va la explicación. En Jerusalén, los días de mercado, adivina qué día era, el segundo día de la semana y el quinto día de la semana. Era cuando la ciudad se llenaba, era cuando las personas que vivían fuera de Jerusalén iban a Jerusalén para vender y para comprar. O sea, la ciudad se tupía de gente, ni podías caminar ahí. Y era precisamente en este día en que ayunaban y desfilaban por la ciudad. Y lo hacían por soberbia espiritual. Caminavam por las calles despeinados. Se ponían ropa vieja, se ensuciavam, cobriam sus rostros como preparado para que quedara más pálida su expresión. Colocavam ceniza sobre su cabeza. Y entonces andavam por Jerusalén, desfilando en el día del mercado, para que todo mundo viera lo espirituales que eram. Por isso ayunavam en el segundo día de la semana, en el quinto día de la semana. Jesús ataca directo eso. Jesús viene para corregir. É o que estamos falando nesta manhã. Se vas a ayunar, hazlo por los motivos correctos. No seamos fariseos, por favor. Dicho todo lo anterior, eu creio que já estás preparado para escuchar o que te vou dizer. Veamos alguns pontos sobre o ayuno. Agora sim chegamos ao meollo do assunto, ¿verdad? Alguns pontos sobre o ayuno. Primeiro, o princípio do ayuno. O princípio do ayuno. Según la Biblia,
El ayuno es abstinencia total de alimento. Vem da palavra nesteia ou nesteia, donde ne significa não e estio significa comer. Então significa não comer. Ponto. Não comer. Em outras palavras, é um acto de entrega e abnegação. El ayuno es negarse a uno mismo, a lo que uno quiere, a lo que uno hace. E há uma razão para negar-se a si mesmo dessa maneira, porque se eres cristiano, el ayuno não é algo que escoges hacer, é algo que não podes evitar hacerlo. Tienes que hacerlo, pero não por obrigação, sino por consciência, porque sabemos que há um propósito espiritual detrás de todo ello. Número 2, el tiempo del ayuno. Número 2, el tiempo del ayuno. E na Bíblia, nunca vas encontrar um período de ayuno obrigatório. Já comentamos isso, não lo há. O tempo depende da pessoa, depende das circunstâncias, depende da situação e depende da necessidade de cada quem. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 5, a palavra diz assim: em azotes, em cárceles, em tumultos, em trabajos, em desvelos, em ayunos. É Pablo escrevendo. 2 de Coríntios 11, 27, diz assim: em trabalho e fadiga, em muitos desvelos, em hambre e sed, em muitos ayunos, em frio e em desnudez. Pablo habla que ayunó em diferentes ocasiões, por diferentes razões e diferentes propósitos. Não houve um estándar de uniformidade, e não lo há. E não lo há. Tu sabes por que vas a ayunar? De hecho, em Graça e Paz, já comentei, em las redes sociais circulam, temos uma hoja, um papel, se chama Mis Sueños Impossíveis para, nesse caso, 2021. Essa hoja se dá em Graça e Paz no culto de Ano Novo. Há 5 espaços, aí vas a colocar que é o que queres para este ano, que para ti humanamente é impossível. Esses são motivos de ayuno e oração. Se todavía não tens tu hoja, bájala de la página da igreja, está no Facebook da igreja, bájala, imprímela, llénala e empieza a ayunar sobre esses 5 propósitos que vas a escrever nesta hoja. Ok, o princípio do ayuno, o tempo do ayuno. Número 3, a prioridade do ayuno. Quero aclarar algo. Quando hablo de que não há um tempo obrigatório para ayunar, é exatamente isso. Não é que digam obrigatoriamente tu ayuno tem que ser assim. Não. Depende de tua situação. Depende de lo que estás passando. Depende de tua necessidade. Verdade? Não é uniforme. Não é que todos têm que ayunar nesse período. Simplesmente o que estamos fazendo em Graça e Paz em mês de enero é dar-te a opção, o ayunar ou não ayunar, pero eu que tu lo harías. Hemos visto tantos milagros nesse mês em Graça e Paz, é incrível. Pero si el ayuno, si vas a hacer el ayuno con nosotros, el ayuno es de 24 horas en ese proceso, ¿verdad? Pero no estás obligado a hacerlo. Aclaro. Número 3, la prioridad del ayuno. La prioridad del ayuno. Isso é muito importante. Quero que regresemos a nosso pasaje original, a nosso pasaje inicial. Mateus 6, versículo 16. Quando ayunéis, não seáis austeros como os hipócritas, porque eles demudam sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De certo os digo que já têm sua recompensa. E o versículo 17 diz assim: pero tú, quando ayunes, unge tu cabeça e lava tu rostro. Ojo, disse quando ayunes, e não se ayunas, porque Jesus assumiu que ayunaríamos. Ele assumiu que, como cristianos, lo haríamos. A Bíblia habla de muitas pessoas que ayunaram. Tenho aqui alguns nomes: Moisés, Sansón, Samuel, Ana, Saúl, Jonatán, Davi, Elias, Josafat, Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Juan el Bautista, Ana, outra Ana, por supuesto, os profetas e os maestros de Antioquia, o apóstolo Pablo, e o mais significativo de todos eles, nosso próprio Senhor Jesucristo, ayunou por 40 dias e 40 noites. A pergunta é: somos melhores que eles? Não. Então, não deixemos de ayunar. Ayunemos, por favor. Não somos melhores que Cristo. Para nada. Para nada. Há cristianos que não lo hacen porque pensam que o ayuno é algo do Antigo Testamento.
No, no voy a ayunar porque eso era cosa para los judíos. Yo no soy judío. No, 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 pero es cristiano. Y el ayuno también se hace en el Nuevo Testamento. Ahí está Jesucristo. Jesús sabía que esos tiempos llegarían donde las personas dejarían de ayunar, pero que aún después de su muerte, resurrección y ascensión, habían personas que ayunarían. Mateo 9, versículo 14 y 15, la palabra dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, escuche eso es fantástico, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no lo hacen? O sea, no ayunan. Vinieron los discípulos de Juan y dijeron, oye, ¿por qué nosotros sí y tus discípulos no? Ahora, miren la respuesta. Me encanta esa respuesta. Versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Captaste la idea? Jesús dijo, ese no es un tiempo para ayunar porque no podemos llorar estando alegres. Ahora escúcheme muy bien. ¿A qué entonces está conectado el ayuno? Al llanto, al lloro. La carne sufre. Ahí se refiere. El ayuno siempre indica alguna ansiedad espiritual profunda, algún dolor profundo. El ayuno está implicado con crisis. Siempre el ayuno está conectado con una crisis. Y ese es el punto. Y Jesús está diciendo, no estamos ayunando porque simplemente no hay razón para hacerlo, no hay razón para ayunar. Pero observe eso. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ayunaremos. Vivimos el periodo cuando el novio nos ha sido quitado, iglesia. El novio fue quitado. Las bodas del Cordero ocurrirán cuando seamos uno con Cristo, pero hasta ese momento, dice nuestro Señor Jesucristo, habrá ayuno. ¿Por qué? Porque habrá lucha espiritual, ansiedad y lloro y llanto. Por eso ayunamos. Vimos al principio el periodo, la prioridad y número 4, el motivo del ayuno. El motivo del ayuno. ¿Qué es lo que nos lleva a ayunar? Varios factores. Aquí tengo algunos. Primero, la tristeza. La tristeza. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí esas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Isso foi o que levou Neemias a ayunar. Salmo 35, versículo 13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. El cuerpo, en cierto sentido, reacciona a la ansiedad del corazón, a la tristeza, al quitar el deseo por alimento en su totalidad. Hay personas que se entristecen tanto que no quieren comer. Claro que es un ayuno forzado, no es lo que tenía que ser, pero aún así vas a aprovecharlo para ayunar y hablar con tu Señor en medio de la tristeza. Número 2, protección. Estamos viendo los motivos para ayunar. Vimos la tristeza. Ahora después viene la protección. Pastor, ¿qué significa eso? Le voy a explicar. Con eso quiero decir que hubo ocasiones cuando las personas estuvieron en un peligro tan severo que su temor les forzó a ayunar. Los llevó a ayunar. No podían comer, estaban demasiado asustados, estaban tan temerosos que simplemente no podían comer. Y sabían que su única protección y liberación era Dios. Entonces, a pesar de que no querían comer, ayunaban, entraban en ayuno y literalmente clamaban a Dios bajo peligro, sabiendo que su única liberación vendría de Él. Estaban completamente llenos de temor y no había lugar para comer, se preocupaban en adorar a Dios, aprovecharon eso y sí, proclamaron ayuno y lo hicieron. Segundo de Crónicas, capítulo 20, perdón, segundo de Crónicas 20, versículo 3 y 4, la palabra dice así: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esdras, capítulo 8, de versículo 21 al 23, la palabra dice así: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios,
para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Escuche bien eso. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendesse del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien, y sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre eso, y Él nos fue propicio. Es curioso, regresando del cautiverio en Babilonia, Esdras había dicho al rey, mira, Jehová es nuestro Dios y nos va a proteger. Quizá el rey ha dicho, mira, van a pasar por ríos y por regiones muy difíciles. ¿Quieren que yo les envíe soldados? Y Esdras dijo, no, no, no. Jehová está con nosotros, Jehová nos va a proteger. Y el pasaje es curioso porque se vieron delante de una situación, tenían niños y mujeres con ellos. Y Esdras pensó, no, yo no puedo regresar allá y decir al rey, mira, yo me equivoqué, Jehová no nos va a proteger, mejor envía a sus soldados. Esdras dijo, no lo puedo hacer. Entonces vamos a ayunar y vamos a orar para que Jehová nos proteja. Y esa fue la solución. Jehová los protegió durante todo el camino y llegaron con bien a Jerusalén. Protección. Uno ayuna pidiendo protección de Dios. Y después viene la confesión. Motivo para ayunar, confesión. Según Levítico, capítulo 23, la razón por la que debían ayunar en esa situación era para confesar sus pecados. En nuestras vidas ha habido ocasiones cuando hemos pecado contra el Señor. No me digas que no, todos somos pecadores redimidos, pero algún día en nuestras vidas hemos pecado. Y hemos estado tan afligidos por nuestro pecado que no podemos comer, que no podemos pensar en el alimento, sino que derramamos nuestros corazones delante de Dios y pedimos perdón. David pecó terriblemente. Y como no confesaba su pecado, su vida se estava secando pouco a pouco. Ele estava em dolor, ele estava enfermo, não podia comer, não podia dormir. E depois dijo, quando confessei meu pecado, foi como se um dilúvio saíra de mim e estava completo de novo. A transgressão é causa para ayunar, é motivo para ayunar. A aflicção é tão profunda, a ansiedade tão profunda no espírito humano que o ayuno não é forçado, fluye de una necesidad por concentrarse en restaurar esa relación con Dios. El ayuno propicia esa reactivación, digamos así, de corazón a corazón. Por más que nuestra carne pelee contra nuestro espíritu, hay todavía lugar para el ayuno en nuestras vidas, créemelo. Para aquellos que dicen que me da miedo, no tengas miedo. Nadie muere ayunando. El diablo es muy listo. El diablo sabe que nada soporta el poder del ayuno con la oración. Son las dos armas de destrucción masiva, digamos así, espirituales, que Dios ha colocado en nuestro arsenal como cristianos. El diablo va a hacer de todo para impedir que ores y que ayunes. Pero si lo haces, tu vida pasará por una transformación, te lo puedo asegurar. No temas. Quizás digas, es que no puedo ayunar. No, si puedes. Inténtalo y lo verás. En Gracia y Paz llevamos 10 años haciéndolo. 10 años haciéndolo. Y hemos visto milagros y maravillas. El lugar correcto existe en tu corazón para el ayuno. Nada más tienes que decidir hacerlo. Si no ayunas, en ese momento quiero pedir, quiero decirte que le pidas a Dios que te dé un corazón compasivo y que te ayune para que puedas ayunar en ese mes. Escoge un día y hazlo. Si pides a Dios fortaleza para ayunar, Él te la dará. Bueno, todavía no llegamos al punto principal de ese sermón. Por eso lo dividí en 2 partes. El próximo domingo seguiremos hablando de la teología bíblica del ayuno, pero parte 2 y última parte. Vamos a orar, por favor. Cierren sus ojos. Amado Señor Jesús, gracias porque nos diste todo lo mejor para comer, Señor. Nos diste el paladar para que podamos saborear las exquisiteces que has creado, Señor, para que podamos disfrutar de ellas. Más que alimentar la carne, Señor, alimentamos los sentidos. Sin embargo, aún con todas las benesses, Señor, de comer, hay lugar para ayunar en nuestras vidas. Hay victoria para todo aquel que ayuna, pero con la intención correcta, no la incorrecta, Señor. Si pensamos en ayunar para adelgazar,
seguiremos engordando, porque el propósito nunca foi este. Ponga em tus manos, Senhor, a pessoas que me estão vendo nesse momento e que querem ayunar, pero têm medo. Quita-lhes o medo, Senhor. Não há nada malo em ayunar. Nadie vai morrer por ayunar. Sé com essas pessoas, Senhor, que hoje han decidido hacerlo, que está por primeira vez em suas vidas, que está por segunda ou terceira, eu não sei, tu lo sabes. Pero a intenção está e o propósito tem que estar, Senhor. Há um propósito bíblico para o ayuno, que é bajar a carne para que nosso espírito se conecte com o tuyo de maneira livre, Senhor. Para que podamos ler tu palavra, para que podamos confessar nossos pecados, para que podamos, Senhor, platicar contigo e ser escuchados. O ayuno tem essa propriedade, Senhor, de que dominamos nossa carne e nosso espírito está livre para comunicar contigo, Senhor. Ajuda-nos, por favor, nesse mês de ayuno e oração. Põe em tus manos, Senhor, a pessoas que nesse período de tempo, de lo que estamos vivendo a nível México, a nível global, han padecido algo, Senhor. Pessoas e famílias que han padecido a pérdida de uma pessoa amada, que esse ayuno sirva para ajudar-lhe, Senhor, a sobrellevar essa carga. Estamos contigo, tu estás conosco, Senhor. Ajuda-nos, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muchas gracias por estar con nosotros. Siga obedeciendo lo que el gobierno nos diga que tenemos que hacer, la sana distancia, cubrebocas, las caretas, sana distancia, todo eso seguiremos cumpliendo. Y verás que Dios nos va a ayudar y muy pronto nos podremos abrazar otra vez en gracia y paz. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.